Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y seguimos en nuestra serie La mortificación del pecado. Y en esta noche finalizaremos con esta serie en parte. Dice la Escritura, capítulo 3, versículo 1 de la primera epístola del apóstol San Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Gloria al Señor. Pueden ponerse cómodos, hermanos. Y mi enseñanza en esta noche ya es la victoria final del creyente, hermanos. Nos muestra que la mortificación terminará cuando veamos a Cristo. Y este versículo nos habla, hermanos, de algo muy importante, que un día seremos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa entonces que un día esa mortificación terminará cuando le veamos a Él cara a cara. Y la idea central de esta enseñanza es que la mortificación del pecado no es un fin en sí mismo, sino el camino hacia la vida eterna. Que la lucha presente culminará en victoria final, donde el pecado será totalmente eliminado. Así que es nuestra enseñanza. Hemos venido estudiando acerca de cómo mortificar el pecado. Es un llamado cada día a esa lucha constante. No lo hacemos solos, lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Y no es fuerza humana, es por el Espíritu y es el resultado de haber nacido de nuevo. Así que el propósito entonces es dar esperanza al creyente en medio de la lucha contra el pecado, mostrando, hermanos, que la mortificación presente conduce a una glorificación en Cristo Jesús, una glorificación segura en Cristo Jesús. Así que hoy luchamos contra el pecado, mañana lo veremos derrotado por siempre delante del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y después, hermanos, de muchas semanas que hemos estudiado esta doctrina de la mortificación, quizás algunos puedan sentirse identificados con el clamor del apóstol Pablo, cuando Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que la vida cristiana puede parecer una guerra interminable. A veces nos parece que la vida cristiana es una guerra interminable. Gloria al Señor. Día tras día, hermanos, debemos estar combatiendo el orgullo, la incredulidad, la impureza, la ira, la pereza espiritual y muchas otras manifestaciones del pecado remanente. A veces avanzamos, puede ser que otras veces tropecemos, o en ocasiones experimentemos victorias, en otras vamos a experimentar humillaciones. Pero la Escritura en Romanos 7 allí no termina, porque aunque nuestra lucha es presente, la historia del creyente concluye con la victoria de Cristo. O sea, esto es muy alentador, hermanos, porque un día va a haber una victoria absoluta sobre el pecado. Así que la mortificación ya no será necesaria ese día, sino que experimentaremos una libertad plena. Así que llegará el día entonces en que no habrá más pecado, hermano, no habrá que matar más el pecado, más tentaciones que resistir, ni lágrimas de arrepentimiento que derramar. Ese día veremos al Señor cara a cara y seremos perfectamente conformados a su misma imagen. Y es con esta esperanza en mente, hermanos, que consideraremos tres verdades en esta noche que deben sostener nuestra perseverancia en esta mortificación del pecado hasta el final. Y este es mi encabezado para desarrollar esta enseñanza. Primero, nuestra identidad nos sostiene en la lucha. Segundo, nuestra esperanza en la glorificación. Y tercero, la esperanza futura produce santidad presente. Y en nuestro primer encabezado,
nuestra identidad sostiene en la lucha. Algo muy importante es que acabamos de leer Primera de Juan 3, 1 al 3, y en ella, hermanos, nos habla de nuestra identidad. Y el verso 1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que antes de hablar de una victoria futura, el apóstol Juan dirige nuestros ojos a una realidad presente. ¿Cuál es esa realidad presente? Que ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Así que la santificación no comenzó, hermanos, no comenzó con nuestro esfuerzo, sino con la gracia soberana del Padre que nos adoptó en Cristo Jesús. Así que la admiración es, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. Gloria al Señor. ¿Se está escuchando los hermanos que están escuchando la enseñanza? Me dicen sí, la están escuchando bien. ¿Me confirman, por favor? Gloria al Señor. Los hermanos que están siguiendo la señal. Gloria a Dios. ¿Me confirman si hay conexión? Gloria a Dios. Bien, hermanos, continuamos. Así que hay algo muy importante aquí, hermanos. La adopción, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Significa aquí que la adopción, entonces, es el fundamento de la mortificación. No luchamos para convertirnos en hijos de Dios, luchamos porque somos hijos de Dios. Porque ya lo somos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice la Escritura, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Juan nos está colocando en el lugar, Juan nos está dando la identidad, somos hijos de Dios. Y este es el fundamento, esto es un fundamento para nuestra constante mortificación del pecado. No mortificamos el pecado, no nos santificamos cada día, no luchamos contra el pecado porque queremos convertirnos en hijos de Dios. Luchamos cada día contra el pecado porque somos hijos de Dios, de un Dios santo. Así que Romano nos está diciendo, el espíritu que Dios nos dio no es para estar en la esclavitud ni en el temor, la esclavitud y el pecado ni en el temor, en el miedo, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. O sea que nuestra identidad es que somos adoptados hijos de Dios y esto sostiene nuestra lucha, hermanos. Y es fundamental en nosotros. Recuerden Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. En Él nos escogió para que fuésemos hechos santos sin mancha delante de Él, hermanos. Y Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Allí nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo. Hermanos, Dios ha enviado su Santo Espíritu. Sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, ¿qué? Abba Padre. Y también nos dice en Pedro que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Santiago, es el Espíritu de Dios quien nos anhela celosamente. Así que cada creyente debe luchar constantemente, hermanos, no para hacerse un hijo de Dios, porque es un hijo de Dios y Él es santo, así que esto lo lleva
a una comprensión de su identidad y que cada día debe ser más santo todavía. Así que, hermanos, una verdad que sostiene nuestra perseverancia en la santificación y en la mortificación del pecado es nuestra identidad de que somos hijos de Dios, hijos de un Dios santo, puro y sin mancha, como dice el mismo apóstol San Pedro, que somos hijos de un Dios, nuestro Dios Padre santo, santo y santo es el Señor, así que debemos vivir en toda nuestra manera en santidad. Así que, hermanos, nuestra nueva identidad, esa identidad en Cristo, nos da esa seguridad cada día. Pero Dios no solamente nos da esa seguridad, también nos da una esperanza que va a fortalecer nuestra perseverancia. La certeza de que la lucha tendrá un final glorioso, hermanos. Y versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y ese es mi segundo encabezado. Vivimos, hermanos, luchamos y tenemos victoria, no solamente porque somos hijos de Dios, sino porque también, hermanos, hay una nueva identidad que nos lleva a perseverar como hijos de Dios en santidad, en la lucha contra el pecado, sino también porque nuestra esperanza es la glorificación, en el versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 3. Y el versículo 2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, las Sagradas Escrituras nunca presentan la santificación como un proceso sin una meta. Nunca. Toda la obra del Espíritu Santo apunta a un día específico. Cuando Cristo vuelva y los creyentes sean transformados completamente. El versículo nos está diciendo: ahora somos hijos de Dios. Esta es nuestra identidad. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser plenamente. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Así que, qué promesa más extraordinaria. El pecado remanente, hermanos, desaparecerá un día para siempre. Un día el pecado va a desaparecer para siempre. Seremos tal como Él es, veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Y esta es la esperanza gloriosa, hermanos, la esperanza de la glorificación del creyente. Cada uno de nosotros debe vivir con esa esperanza en la glorificación, porque en la glorificación, cuando el Señor transforme nuestros cuerpos de pecado en un cuerpo glorioso, nunca más nosotros pecaremos contra Dios. Así que esta es nuestra esperanza. Mientras que permanezcamos en un cuerpo como este, vamos a permanecer en una lucha constante, en la mortificación constante, como lo hemos venido estudiando todas estas semanas, la doctrina de la mortificación. Un día esto acabará, hermanos. Así que nosotros debemos vivir no solamente perseverantes en la santificación, mortificando el pecado, porque somos hijos de Dios y somos santos en Cristo, y somos santificados y somos hijos de un Dios santo, santo, sino porque tenemos una esperanza gloriosa de la glorificación. Perseveramos cada santificación, porque un día ya no tendremos este cuerpo, hermanos. Un día no habrá más orgullo, más envidia, más codicia, más ira, más incredulidad. No porque nosotros finalmente, hermanos, hayamos aprendido a vencer el pecado, sino porque Cristo consumará perfectamente, hermanos, la obra que comenzó, la consumará perfectamente como Él prometió. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y esa es la promesa extraordinaria, nuestra esperanza de glorificación.
Dice allí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso es la glorificación, un cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo como el apóstol Juan apuntan hacia qué. Ellos están apuntando hacia la glorificación de nuestros cuerpos. Así que el creyente persevera y mortifica el pecado con la esperanza que un día, no muy lejano, él ya no tendrá esta lucha. Porque no muy lejano, hermanos, el día que el Señor levante a los muertos en Cristo, si estamos nosotros, seremos transformados, o si hemos partido, nos levantará en un cuerpo glorioso, transformado. Y es lo que dice Pablo: mientras tanto, vivimos en el cuerpo de la humillación nuestra, donde experimentamos el pecado, pero también experimentamos el dolor, el sufrimiento. Y este cuerpo nos humilla, pero el cual, dice el Señor, el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que el creyente mortifica el pecado, pero él no mortifica, hermanos, de una manera en la cual no tenga una esperanza. Es como el trabajador trabaja toda la semana con la esperanza que llegará el día, el fin de semana o el mes en el cual él va a recibir su dinero, y lo hace con una esperanza. Lo mismo nosotros los creyentes, mortificamos el pecado, hermanos. Tenemos una guerra contra el pecado, odiamos el pecado, luchamos contra él, no concesionamos con él en ninguna manera, porque tenemos la esperanza de que un día esta guerra terminará. No por nosotros, sino por Cristo, hermanos, donde Él consumará todas las cosas y nos dará ese cuerpo glorioso. Así que el que comenzó, como dice el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Esa obra no va a parar. Esa obra de transformación, de santificación, es continua, totalmente continua, hermanos. Así que cada uno de nosotros debe tener eso presente en su vida. Vamos a ir a 1 Corintios 15. Verso 51. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y nuevamente Pablo, el apóstol, está aquí hablándonos de esa esperanza gloriosa. Un día todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que el apóstol Pablo entonces nos alienta y nos anima con esta esperanza gloriosa de la glorificación nuestra, de la transformación de este cuerpo pecaminoso en un cuerpo glorificado. Así que cada uno de nosotros debe vivir con la esperanza escatológica, con la esperanza venidera de que no toda la eternidad nos vamos a quedar luchando contra el pecado, sino que un día el Señor, bien sea que nos llame, estemos cuando Él venga o no lo estemos, los muertos en Cristo resucitarán primero y todos seremos transformados a un cuerpo incorruptible, dice la palabra del Señor.
Así que hermanos, vale la pena cada día esforzarnos. Vale la pena cada día tener esta lucha contra el pecado. Vale la pena cada día, hermanos, aborrecer el pecado, levantarnos cada día, orarle al Señor y pedirle que nos ayude a aborrecer lo malo, aborrecer el pecado, que nos ayude, que nos dé cada día el deseo de santificarnos más, de purificarnos más. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, un día tendremos un cuerpo glorificado. Ese cuerpo de la humillación nuestra será transformado y esa es la esperanza del creyente, hermanos, que no habrá más orgullo, más envidia, codicia, más ira, más maldad, incredulidad, hermanos, no porque nosotros lo hayamos vencido, sino porque el Señor Jesucristo cumple su promesa y consumará perfectamente la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Así que esta esperanza futura no produce en ninguna manera pasividad, sino que nos lleva antes, hermano, al contrario, nos impulsa a vivir una vida de santidad continuamente en el presente. Esa esperanza gloriosa, esta esperanza que nosotros tenemos de glorificación, nos lleva por el camino del impulso hacia la santidad en el presente. Siempre, hermanos, y esto me lleva a mi tercer punto. La esperanza futura produce entonces santidad presente. Y el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice: y mira, Juan, el apóstol, concluye con una aplicación aquí sorprendente. ¿Y cuál es? Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza, ya nos dijo que nosotros, nuestra posición por la cual nosotros perseveramos en la mortificación del pecado, en la santidad, es porque somos hijos ¿de qué? De Dios. ¿Y por qué más perseveramos en esta santificación y mortificación? Porque tenemos la esperanza venidera de nuestra glorificación. Y tercero, porque la esperanza futura produce santidad presente. Y ahí lo dice el versículo 3. Es la aplicación del verso 1 y 2. Somos hijos de Dios y esperamos un cuerpo glorioso para ser semejante como Él. Al ser hijo de Dios y esperar este cuerpo, tener esta esperanza, la aplicación es esta. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, Juan nos está dando una aplicación aquí extraordinaria y maravillosa. La implicación de ser hijo de Dios y esperar la glorificación me lleva ¿a qué? Me lleva a una esperanza santificadora, hermanos. A una esperanza que produce santificación. Y todo aquel que tiene esta esperanza de ser transformado, de ser glorificado cuando el Señor venga, de ser semejante a Él, entonces tiene esta esperanza purificadora, se purifica a sí mismo como Él es puro. Hermanos, muchas veces las personas creen que porque Dios es nuestro Padre y tenemos esta esperanza de su venida, las personas muchas veces se vuelven pasivas. Yo soy hijo de Dios, estoy esperando al Señor, y esa esperanza es pasiva, no es una esperanza activa. Pero es totalmente opuesto a lo que está diciendo Juan. Porque quien espera al Señor y espera ser glorificado y ser como Él un día, tiene esto, se purifica, se santifica. Así que la esperanza cristiana nunca es una excusa para uno relajarse espiritualmente. Todo lo contrario, la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo es un poderoso incentivo que nos lleva entonces a vivir en santidad, a aborrecer el pecado y a vivir en santidad cada día. Así que cada creyente, hermanos, cada uno de nosotros podemos decir, si un día voy a ser perfectamente santo, hermanos, delante de Cristo, entonces mi deseo es comenzar desde hoy poder vivir conforme a esa realidad. Si tengo esa esperanza que un día voy a ser perfectamente santo, entonces no soy pasivo, sino soy activo.
Vivo con esta realidad aplicativa en mi vida. Vivo que con este poderoso incentivo de vivir santamente, hermanos. Cada día quiero comenzar a vivir conforme esta realidad presente, pero con la esperanza futura, mis amados hermanos. Hebreos 12:14. Entonces, este es el poderoso incentivo que tenemos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, debemos perseguirla. Perseguir la santidad. Ahora, cuando se nos habla de santidad, hay algo que es indudablemente intrínseco en la santidad. O sea, nosotros no podemos separar la santidad de la mortificación. Haced morir lo terrenal en vosotros. Porque cuando estamos haciendo morir lo terrenal en nosotros, nos estamos santificando. Y el que se está santificando está haciendo morir lo terrenal en nosotros. O sea, una cosa conlleva a la otra y una es evidencia de la otra. Hermanos, no que seamos los perfectos, como dice Pablo. Porque ¿qué es lo que evidencia una vida verdaderamente en el Espíritu? Que estoy luchando constantemente contra el pecado. Si yo no tengo esa lucha contra el pecado constantemente, no estoy mirándome y viéndome que dentro de mí hay un remanente de pecado porque yo vivo en esta carne que el Señor me dice que debo hacer morir cada día lo terrenal. Hermano, usted es una persona que es ciega, como dice el apóstol Pedro. Mire, miremos un momentico aquí en Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y él está hablando de la naturaleza divina. Bueno, leamos el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, quien no está mirando, quien no está vigilando, quien no está creciendo en esa gracia, en ese conocimiento del Señor transformador, ese conocimiento en virtud, en conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor, bueno, todo lo que implica, dice que el que no hace esto tiene la vista muy corta, está ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así es que es bien importante entonces que cada uno de nosotros pueda vivir constantemente en esa perfección de la santidad, porque sin la santidad siguen la paz y la santidad. Dice que debemos perseguir cada día la santidad como la paz, porque sin ella nadie verá a Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo en nuestro texto base? Él nos está diciendo que somos hijos de Dios, nos declara hijos de Dios, pero que estos hijos esperan el regreso de su Señor para ser glorificados y ser tal como Él es. Así que quien tiene esta identidad en Cristo, quien es hijo de Dios y espera al Señor, es alguien que está santificándose, purificándose más. Él está persiguiendo la santidad y lo persigue con una esperanza gloriosa de que un día recibirá ese cuerpo donde ya no tendrá ninguna lucha más por el pecado. Así que de esta manera, hermanos, la mortificación del pecado, la mortificación de la carne, deja de verse como una carga. No la vemos como una carga, sino que ella se convierte entonces en una expresión de amor por aquel a quien esperamos. Así que lo esperamos glorioso, nos gozamos, anhelamos y deseamos esperarlo. Como en otra parte dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Así que podemos vivir de esta manera, hermanos míos, con esa esperanza futura que produce santidad presente. Ya no vemos la mortificación como una carga para mí, oh Dios, qué carga. No, veo como una respuesta al amor de aquel que me hizo su Hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre.
Y ese es el verso 3. Dice el versículo 3 de Primera de Juan, donde iniciamos nuestro texto, nuestra enseñanza. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, el amor nos lleva entonces a que si Dios me amó y me ha mostrado un amor tan grande, mirad cuál amor tan grande nos ha dado para que seamos hijos de Dios. Ahora, ¿quién nos hizo hijos de Dios? Jesucristo fue por medio de su muerte. Nos trajo y nos ha reconciliado con Dios nuestro Padre y nos ha adoptado. Y ese es un amor incomprensible, tan grande. Así que mi respuesta es vivir en esa esperanza gloriosa, hermanos, en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a ir a 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que tenemos estas promesas. Primero, el amor tan grande, somos hijos de Dios. Segundo, esperamos su venida. Y Él nos dice que un día le veremos tal como es, pero no solamente le veremos, sino que seremos tal como es, seremos transformados. Y Pablo entonces aquí desarrolla el mismo tema. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y fíjese que la santificación es activa, continuamente, todos los días debemos cada día pedirle al Señor, hermano, que nos haga ver, entender, comprender la realidad de nuestra vida. Por esta doctrina es muy importante, porque nos hace ver la realidad nuestra, la realidad presente. Tenemos pecado remanente, hay que mortificarlo, hay que matarlo, hay que cada día santificarnos, purificarnos, apartarnos, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante cada día, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 11-14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia nos enseña, la gracia nos edifica, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire lo que viene. El tercero, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y mire que Él está diciendo aquí que este pueblo, hermanos, que este pueblo con el cual Cristo dio su vida para redimirnos y tener un pueblo propio celoso de buenas obras, es un pueblo que la gracia le enseña que a renunciar a la impiedad de los deseos mundanos y a vivir sobria y justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, Juan lo toca, Pablo lo toca, y el apóstol Pedro también dice, hermanos, que lo esperamos, nos purificamos, y dice que aguardamos la esperanza de su venida, corriendo también con paciencia. Así que todos ellos, los apóstoles, están tratando el mismo tema, hermanos. El hecho es que cuando tenemos la esperanza del regreso del Señor, nos motiva a santificarnos mucho más, hermanos, a purificarnos, porque tenemos esa esperanza. Así que la esperanza del regreso de Cristo me ayuda, me motiva y me hace activo en la mortificación del pecado. Es un aliciente, es un ánimo para mí. Y bien importante, hermanos. Así que por esto decimos entonces que la mortificación del pecado no es una carga en ninguna manera, sino es una respuesta al amor de Cristo y a la esperanza que tenemos un día de reunirnos con Él
y ser transformados eternamente y para siempre. Y alguien me ayuda con gravosos allí en Primera de Juan. 5:3. 5:3, gracias, hermano. Dice, pues este es el amor a Dios. Dice la palabra, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, que la santificación, hermano, no es una carga. Dios nos manda a santificarnos más, a purificarnos más. No es una carga, pero sí es una lucha. O sea, eso debemos tenerlo claro. Santificarnos no es una carga para nosotros. El querer vivir su palabra no debe ser una carga. Es un acto de amor que nos lleva y nos motiva por la esperanza que tenemos en Él. Porque Él es nuestro Dios Santo, nuestro Padre, nos ha santificado. ¿Por qué? Porque tenemos esta esperanza gloriosa en el Señor Jesucristo, hermanos. Y esa esperanza nos lleva a que produce santidad en nosotros. Así que esta gloriosa santificación, hermanos, no es una carga para nosotros. Sus mandamientos no son gravosos. El amor de Dios nos conduce cada día a anhelar y desear la pureza, la santidad como Él es puro, y porque tenemos esta promesa de su retorno, de su regreso. Así que no es una carga. Sí es una lucha. La santificación es una lucha ¿contra qué? Contra el pecado. Pero no es una carga, porque lo hacemos motivados por el amor y la esperanza gloriosa de verlo a Él cada día. Así que esto debe llevarnos entonces a las aplicaciones de esta enseñanza, hermanos, y mirar algo importante para nuestras vidas. Hermanos, es indudable que nosotros, dice la palabra de Dios, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos fallamos de alguna manera. Pero usted debe tener algo muy claro, hermanos. Cuando falle, no olvide quién es Cristo. No olvide quién es usted. ¿Cuál es su posición? ¿Por qué usted debe perseverar siempre? Mira, nosotros tenemos a Pedro, ya lo vimos en el Evangelio de Juan. Pedro dijo que no iba a negar al Señor, se creyó fuerte en sí mismo, no le creyó al Señor, no dependió del Señor, confió en sus propias fuerzas y luego cayó negando al Señor Jesucristo. Pero el Señor amorosamente restaura a Pedro. Y él, antes de que Pedro fallara, el Señor dijo, yo ya he rogado para que tu fe no te falte y vuelto una vez confirmarás a tus hermanos. Hermanos, Pedro recordó las palabras del Maestro. Pedro lloró amargamente por haber pecado, negado hacia el Señor. Pero luego el Espíritu de Dios lo lleva, el Señor lo lleva, y él ya había orado para que la fe no faltara. Así que Pedro no olvida quién es Él en Cristo Jesús. Y una de las cosas que quiere Satanás es que nosotros pensemos, porque ofendemos a Dios o pecamos contra Dios, es que no somos hijos de Dios. No, somos hijos de Dios. Así que el pecado puede entristecer al creyente, es una realidad, y entristece, hermano, a los hijos de Dios. Pero hay algo, y es que ese pecado, que no es práctica, sino es un pecado, no puede deshacer la adopción que el Padre ha otorgado. Dios a sus hijos los ha sellado con el Espíritu Santo. Y dice que son las arras, o sea, el adelanto hasta la redención adquirida, hasta que el Señor venga y estemos con Él eternamente. Así que, hermanos, si no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, debe entender, no olvidar su posición, porque la Escritura nos acabó de decir que nosotros somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos ¿de quién? De Dios. Y al mismo Juan desarrolla el tema acerca de que pecamos, y el que haya pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice, abogado tenemos para con el Padre, porque somos hijos adoptados, y esa adopción no se rompe de esa manera. La práctica del pecado, y es muy diferente. Ahora, muchas veces las personas en su batalla contra el pecado les parece demasiado dura, y muchas veces es como a desanimarse
en esa batalla y nosotros no podemos desanimarnos en esa batalla, hermanos. Sabemos que somos débiles, pero el Señor es poderoso para sostenerlo. Es más, la Escritura dice que el siervo del Señor, el Hijo de Dios, está en pie o cae, y esté en pie o esté caído, poderoso es Dios para hacerle estar firme. Pedro cayó y Dios fue poderoso para hacerle estar firme. Así que cuando la batalla parezca demasiado dura, acuérdese que el pecado, hermanos, tiene fecha de vencimiento. Un día ya no tendremos esta lucha contra el pecado. Y aunque el pecado parezca fuerte y parezca eterno, que no va a acabar, debemos entender que un día, hermanos, Él ya no tendrá en absoluto, hermanos, nos tocará el pecado. Porque Cristo ya ganó la guerra en la cruz. Y como leímos, se consumará su victoria cuando Él regrese, hermanos, y seamos transformados en un cuerpo glorioso. Nunca más volveremos a ser afectados por el pecado. Jamás. Y tercero, cada acto de obediencia, hermanos, cada tentación resistida y cada pecado confesado son anticipos del día en que estaremos completamente libres del pecado delante del Señor. Así que debemos persistir ¿en qué? En la obediencia. Debemos persistir resistiendo la tentación y también debemos persistir confesando nuestro pecado, hermanos. Porque ese es el anticipo en el día que estaremos completamente libres de pecado. Y será ese día precioso y maravilloso que ya no habrá pecado. Será mejor que el huerto de Edén, como les he comentado. En el huerto de Edén, Adán y Eva tenían la posibilidad de pecar y ellos efectivamente pecaron. Pero nosotros, hermanos, no vamos a estar en ese paraíso glorioso con el Señor para siempre, pero con la libertad gloriosa de que en nosotros nunca más volverá a haber pecado. Nadie más se rebelará contra Dios y que estaremos en un cuerpo glorioso que jamás experimentará el pecado, hermanos. Así que estaremos completamente libres del pecado porque estaremos en una semejanza tal como Él es. Le veremos y seremos como Él es. Así que, hermanos, estas son las aplicaciones para nosotros. No entristecernos, sino confiar plenamente en el Señor. No cansarnos en la batalla contra el pecado, sino hacerlo amorosamente, sabiendo que no es una carga para nosotros, sino que es el deseo glorioso cada día de amar la santidad y aborrecer el pecado, porque tenemos una expectativa muy gloriosa, muy grande, de ver al Señor cara a cara y estar con Él para siempre, y de recibir un cuerpo glorioso en el cual nunca más experimentaremos la maldición del pecado, ni la muerte, la cual traspasó al hombre por causa de su pecado. Y ya para concluir, hermanos, al finalizar ya esta serie de la mortificación del pecado, no fijamos nuestra mirada en nuestras fuerzas. Hemos visto que no dependemos de nosotros, sino solamente en Cristo. Vivimos en esa dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, recuerde que Él murió para quebrantar el dominio del pecado. Ya no reine el pecado en nosotros. Él envió su Espíritu para capacitarnos en esta lucha, y el Espíritu gime con gemidos indecibles, intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Todo esto vimos en la enseñanza. Intercede cuando caemos, hermanos. Entonces, la mortificación ha cumplido su propósito. La batalla terminará, hermanos. La santidad será perfecta. Veremos al Rey, veremos a nuestro Salvador en su hermosura y, hermanos, adoraremos sin pecado por toda la eternidad. Cuando el apóstol Pablo declara, hermanos, en 2 de Timoteo 4, 7, 8, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice el apóstol. Entonces, hermanos, la mortificación habrá cumplido su propósito. La batalla ha terminado, la santidad será perfecta
y veremos al Rey en su hermosura y le adoraremos sin ninguna mancha, sin ninguna mácula, sin ningún vestigio de pecado, hermanos. Que Dios nos ayude cada día a perseverar en santificarnos más y más, en mortificar el pecado y aborrecer el pecado, mis amados hermanos. Así que debemos entender, esta enseñanza nos deja que no podemos hacer las paces con el pecado, de ninguna manera, sino que debemos mortificar la carne por el Espíritu, mirar diariamente y contemplar a Cristo. Y cuando muchas veces el combate parezca interminable, hermanos, recuerde la promesa del Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Y el que comenzó la buena obra, la acabará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias por esta doctrina preciosa, maravillosa, acerca de la mortificación del pecado. Mi anhelo y mi deseo es que la iglesia tenga presente esta realidad, para que todos los días batallemos con Él, para que todos los días vivamos en dependencia de tu Espíritu, de tu poder, de tu fuerza, para hacer morir lo terrenal en nosotros. Que todos los días vivamos clamando para que tú nos muestres lo que hay en nuestras vidas, Señor. Y dirija nuestros corazones cada día a esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo, de tu venida, de tu glorificación, Señor, en el cual ya no tendremos ninguna lucha más contra el pecado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a batallar, a pelear la buena batalla de la fe, a no desistir, a no desanimarnos, Señor, sino cada día fortalecernos con poder en el hombre interior, por tu Santo Espíritu, para vivir constantes, peleando esta batalla, Señor. No conciliar en ningún momento con el pecado, Señor. No permitirle ventaja, bendito Dios, sino que cada día, Señor, nosotros podamos ser conscientes de que debemos batallarlo, de que debemos matar el pecado en nosotros, no con nuestras fuerzas, en dependencia del Espíritu Santo, porque anhelamos y deseamos cada día el día en que tú has de venir, Señor, y que quieres que hallarnos tal como tú quieres, en santidad y en justicia, viviendo cada día para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a experimentar cada día, vivir para ti, en respuesta de amor, no como una carga para nosotros, sino como una respuesta de amor, de querer ser cada día más santos, más puros, más rectos, más íntegros, Señor. Perfecciona esa buena obra que has comenzado en nosotros y ayúdanos, Señor, a vivir con la esperanza de que un día este cuerpo, Señor, en el cual vivimos y el pecado remanente quiere sobreponerse, Señor, pero nos recuerda tu palabra que somos hijos sellados con el Espíritu Santo y que tú intercedes por nosotros, oh Espíritu de Dios, y nos ayudas en nuestra debilidad para que mortifiquemos cada día la carne. Señor, danos la fuerza, danos el poder y danos el amor por ti, por lo santo, para que podamos también aborrecer lo malo, Señor, y seguir lo bueno cada día. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a vivir conscientes de esta verdad, orando, clamando y en la expectativa de tu regreso, porque si sabemos que tú regresas y tenemos esta esperanza, entonces nos purificamos como tú eres puro, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a despojarnos de todo peso y del pecado y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, a perseverar cada día, Señor, esperando tu regreso, bendito Dios, santificándonos a sí mismo. En Cristo Jesús y por tu Santo Espíritu te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.